Bienvenidos a Radio para Abogados, un espacio dedicado al estudio de la ciencia del derecho y al análisis jurídico de los principales fenómenos sociales contemporáneos. Hoy vamos a hablar de Hans Kelsen y la teoría pura del derecho. Vamos a iniciar con la teoría pura del derecho porque esta es una de las obras de teoría jurídica que más ha influenciado lo que la sociedad y los abogados entendemos por derecho. Además, en esta obra el autor ofrece un conjunto de conceptos y reglas relacionadas con la noción de derecho que invitan a una reflexión y a un análisis crítico. Por tanto, a pesar que esta obra fue publicada en su primera versión hace ya casi 90 años, consideramos sigue siendo un texto de estudio muy relevante para la comprensión del derecho contemporáneo. Para hacer un estudio de esta obra, vamos a seguir las divisiones que nos propone el mismo Kelsen para su entendimiento. Por tanto, iremos reflexionando cada una de las ideas propuestas en lo posible en el mismo orden y guardando el sentido lógico del autor. Antes de iniciar en el estudio de la teoría pura del derecho, conviene que nos hagamos la pregunta de quién era Hans Kelsen y por qué escribió la teoría pura del derecho. Aunque esta es una pregunta de difícil respuesta, ya que tal vez solo el mismo Kelsen podría responderla, sí podremos acercarnos a ella. Hans Kelsen nació un 11 de octubre de 1881 en la ciudad de Praga, capital del Reino de Bohemia y parte del Imperio Austrohúngaro. Debemos recordar que el llamado Imperio Austrohúngaro fue un estado europeo creado en 1867 tras el compromiso austrohúngaro, el cual unió el Reino de Hungría con el Imperio Austriaco, ambos bajo el mismo monarca, y que fue disuelta en 1919 tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que el Imperio Austrohúngaro hizo parte de la Triple Alianza junto con el Imperio Alemán e Italia, los cuales fueron vencidos por la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, quienes fueron los vencedores de la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces, hay que decirlo, solo se conocía como la Gran Guerra porque nadie pensaba que iba a haber una segunda. La disolución del Imperio Austrohúngaro dio origen en 1919 a los estados de Austria, al Reino de Hungría, Checoslovaquia, el Estado Libre de Fiume y el Estado de los eslovenos, croatas y serbios. Ahora, Checoslovaquia tampoco existe en la actualidad. Esta existió hasta 1992 porque en 1992 esta se dividió en dos estados distintos, la República Checa y Eslovaquia. Entonces tenemos que hoy Praga, donde nació Kelsen, es la capital de la República Checa. Es una de las ciudades más bonitas y más visitadas a nivel mundial. Kelsen nació en el seno de una familia judía de clase media y tuvo 3 hermanos más. A la edad de 3 años, la familia de Kelsen se mudó a Viena, ciudad austriaca donde él estudió Derecho en la Universidad de Viena y donde se graduó como doctor juris en 1906 a sus 25 años. Posteriormente, en 1908, Kelsen ganó una beca para estudiar en la Universidad de Heidelberg, Alemania, donde estudió cerca de 2 años bajo la tutoría del jurista alemán George Lineck. Finalmente, a sus 38 años, en 1919, Kelsen se convirtió en profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Viena, desde la cual trabajó en la redacción de la nueva Constitución Austriaca de 1920. Posteriormente fue nombrado como miembro de la Corte Constitucional Austriaca. Sin embargo, debido a sus decisiones sobre el divorcio y yendo contra las interpretaciones conservadoras católicas predominantes en los círculos dominantes de la época, políticos del gobierno austriaco lo consideraron simpatizante del Partido Socialdemócrata de Austria, razón por la cual en 1930 fue removido de su cargo en la Corte Constitucional Austriaca. Un ya recorrido y maduro Kelsen, entonces decepcionado de la política austriaca, se mudó a Alemania donde aceptó el cargo de profesor en la Universidad de Colonia. Sin embargo, en 1933, con la llegada de Hitler y el partido nazi al poder, este fue despedido por tener ascendencia judía y fue considerado como persona no grata en Alemania hasta la caída de los nazis en 1945. Luego de salir de Alemania, Kelsen encontró trabajo en la Universidad de Ginebra en Suiza, donde enseñaría Derecho Internacional desde 1934 y donde publicó su teoría pura del derecho. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Kelsen abandonó Europa y se fue a los Estados Unidos, donde ejerció la docencia en la Universidad de Harvard
y en la Universidad de Berkeley, en California, donde murió a la edad de 91 años en 1973. Habiendo hecho este corto recorrido por la vida de Kelsen, ahora nos centraremos en el estudio de su teoría pura del derecho. Como lo advertimos antes, vamos a intentar respetar el orden de los temas propuestos por Kelsen para el estudio de su teoría pura del derecho. Visto lo anterior, entremos en materia. La idea subyacente en la teoría pura del derecho es la independencia del derecho de la política, la sociología, la moral y otras ideologías. Es decir, con la teoría pura del derecho lo que se busca es la independencia del derecho como ciencia de otras disciplinas. Por tanto, se busca otorgar al derecho de una unidad y un carácter científico propio. Esta actitud de Kelsen se justifica porque, como él mismo lo menciona, el derecho en el siglo XIX y siglo XX se entremezcló muchas veces con la psicología, la moral y la teología. Es decir, que cuando se buscaba dar una explicación a los fenómenos jurídicos, en muchos casos se utilizaban conceptos teóricos de otras disciplinas, lo cual hacía impuro a la teoría del derecho. Es por tanto que la obsesión de Kelsen fue hacer una teoría pura, libre de las impurezas de otras disciplinas. Es por esto que Kelsen se opone al llamado derecho natural y se identifica con la predominancia absoluta del derecho positivo como orden normativo y punto. Ahora, si el derecho es una ciencia social. Recordemos que hay diferentes tipos de ciencias. Hay ciencias sociales, ciencias naturales y ciencias formales. Las ciencias naturales como la física, la biología, la química, son las que tienen por objeto el estudio de la naturaleza sin incluir aspectos relativos a las acciones humanas. Por su parte, las ciencias formales son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes, cuyo objeto de estudio no es el mundo físico natural, sino objetos puramente abstractos. Ejemplos de las ciencias formales son las matemáticas, la lógica y las ciencias de la computación. Mientras que las ciencias sociales son las relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. También son conocidas como ciencias humanas o humanidades. Son ejemplos de las ciencias sociales, la sociología, la economía, la antropología, la historia, la política y, por supuesto, el derecho. Ahora, una diferencia fundamental entre una ciencia social como el derecho de una ciencia natural como la física es que mientras que la ciencia natural explica la relación entre dos hechos a través del principio de causalidad, es decir, que el efecto es la consecuencia de una causa, en el caso del derecho no se explica mediante la causalidad, sino mediante el principio de imputación. Recordemos esto, principio de imputación. El derecho, por ejemplo, vincula dos conductas humanas como, por ejemplo, el hecho ilícito y la sanción, no mediante una relación causal, ya que la sanción no es un efecto necesario de un hecho ilícito, sino que el derecho considera que debe ser así. La sociedad considera que debe ser así. La sociedad considera que al hecho ilícito le debe seguir una sanción, aunque en la realidad material esto no ocurra. El principio de causalidad se distingue del principio de imputación también en la forma como se presenta lingüísticamente. La causalidad tiene la forma: si la condición A se realiza, la consecuencia B se producirá necesariamente. Por ejemplo, si un metal es calentado, entonces se dilatará. Esta es una forma de expresión causal que nos está diciendo que el metal se dilatará siempre que sea calentado. Por el contrario, el principio de imputación se formula de un modo diferente. Imputación es: si la condición A se realiza, la consecuencia B debe producirse. No se me está diciendo que la consecuencia B se producirá, sino que debe producirse. Esto es la imputación, esto es la imputación en el derecho. Ejemplos de la imputación en leyes morales, religiosas o jurídicas son, por ejemplo, si alguien te presta un servicio, debes agradecérselo. Si alguien da su vida por la patria, su memoria debe ser honrada. Aquel que comete un pecado debe hacer penitencia. El ladrón debe ser encarcelado. Todos estos son ejemplos de imputación y son ejemplos de normas sociales. Las normas sociales son un conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades de todo ser humano. Las normas sociales también se podrían definir como las reglas que una persona debe obedecer para llevarse bien con las personas y tener una relación armónica con la sociedad, incluyendo valores, tradiciones, costumbres de dicha sociedad. Se podrían resumir como la forma correcta de actuar en una sociedad. Por ejemplo, cómo saludar a las personas mayores, pedir la palabra y el turno para poder hablar, entre otros comportamientos. Habiendo visto la diferencia entre las ciencias sociales
y las ciencias naturales y la diferencia entre causalidad e imputación, hablemos ahora del objeto de la ciencia del derecho. Hemos visto que el derecho es una ciencia de normas sociales, es decir, una ciencia normativa. Teniendo esto en cuenta, Kelsen estudia el derecho en dos aspectos, un aspecto estático y un aspecto dinámico. El aspecto estático del derecho que estudia Kelsen es cuando observamos al derecho en un estado de reposo, como un sistema establecido. Imaginemos que le podemos tomar una foto a un ordenamiento normativo determinado. Ejemplo, al ordenamiento jurídico colombiano. Si yo le tomo una foto a nuestro ordenamiento normativo, lo que aparecerá en la foto son todas las normas existentes y válidas al momento de la foto. Es decir, las normas constitucionales, las leyes, los decretos, las resoluciones, en general, todo tipo de norma que estaba vigente al momento de la captura fotográfica, al momento de la foto. De igual manera, se observará una relación jerárquica entre las normas. Habrá una de mayor jerarquía, como las constitucionales, y habrá otra de menor jerarquía, como los decretos. Por ejemplo, en la foto saldrían arriba las normas constitucionales, luego las leyes, más abajo los decretos, más abajo las resoluciones y así sucesivamente. Pero es solo una foto. Esto es lo que Kelsen llama el aspecto estático del derecho. En el aspecto estático del derecho, cada norma está implícitamente contenida en las normas superiores del sistema. En este tipo de ordenamiento es posible deducir intelectualmente las normas inferiores de los elementos contenidos en las normas superiores. Ya en este punto podemos comenzar a formar en nuestra imaginación lo que algunas personas llaman la pirámide de Kelsen, que como veremos más adelante, de pirámide solo tiene el nombre y una pequeña similitud en su jerarquización. Ahora, en lo que respecta al aspecto dinámico del derecho, a lo que hace relación Kelsen es cómo cada norma ha sido creada en la forma determinada por una norma superior. El sistema jurídico es dinámico en la medida que cada nueva norma del sistema debe ser elaborada por el órgano y según el procedimiento previsto por la norma superior. Entonces, si miramos bien, observar el ordenamiento jurídico desde el punto de vista de la producción normativa nos parecerá más una película que una foto, pues estaríamos viendo cómo nacen y cómo mueren normas dentro del ordenamiento. Estaremos viendo dinamismo. Ahora, regresando al punto de vista estático, el derecho aparece como un orden social, como un sistema de normas que regulan la conducta recíproca de los hombres. Es el sentido particular que acompaña a los actos por los cuales son creadas las normas jurídicas. Para expresar este sentido particular, decimos que las normas jurídicas se aplican a los individuos, que ellas los obligan o los autorizan a hacer ciertos actos. Y por tanto hablamos también de su validez. Entonces, ¿qué es la validez de las normas según Kelsen? La validez en términos generales es una cualidad de la norma que por no estar afectada de causa alguna de nulidad puede producir los efectos jurídicos que le son propios. Entonces, de acuerdo a Kelsen, la validez de una norma positiva no es otra cosa que el modo particular de su existencia. Es decir, en el pensamiento del sistema jurídico kelseniano, la validez es lo mismo que la existencia de la norma. Recordemos que para que la norma salga en la foto del ordenamiento jurídico debe existir, es decir, debe ser válida. Para que una norma exista en un determinado ordenamiento jurídico, ella debe ser válida. Si no es válida, entonces simplemente no existe. Este es un punto clave en el pensamiento kelseniano. La norma existe porque es válida y es válida porque existe. Si no es válida, simplemente no existe. Ahora Kelsen aclara que para que una norma positiva exista es preciso que haya sido creada por un acto, por un hecho natural que transcurre en el espacio y en el tiempo. En el caso del derecho, una norma jurídica positiva existe en la medida que fue puesta por un ser humano de acuerdo al procedimiento y las normas establecidas por una norma superior. La tesis central de Kelsen es que la validez de una norma depende de la existencia de otra norma de superior jerarquía que autoriza su creación. Por tanto, no es posible la existencia de una norma jurídica sin la existencia de otra superior de la cual se derive. Entonces, en resumen, ¿la validez de una norma de qué depende? Depende de la existencia de una norma superior y esta norma superior de otra superior. Ahora, en este punto se debe aclarar que la validez de la norma no es absoluta, ya que ésta tiene que determinar en qué lugar y en qué momento debe realizarse la conducta que prescribe. Es decir, que existe una validez espacial y temporal de la norma, lo que es lo mismo que decir que la norma existe en un tiempo y un espacio determinado. Miremos este caso para ejemplificar. El delito de bigamia. La bigamia ocurre cuando una persona que ya estando casada contrae posteriormente un segundo matrimonio o registra una unión marital de hecho sin disolver el vínculo anterior.
En Colombia existió este delito de bigamia hasta el año 2000. Este estaba regulado en los códigos penales de 1837, 1890, 1936 y 1980 y se despenalizó solo en el año 2000. Ahora, ¿esta norma es válida? Y la respuesta es depende. Depende porque la validez de una norma tiene un ámbito de validez temporal y espacial. Esta norma sobre la bigamia existió en el ordenamiento jurídico colombiano, pero solo hasta el año 2000. Por lo tanto, su validez solo fue hasta ese año. Su existencia fue hasta ese año. Si tomáramos una foto hoy del ordenamiento jurídico colombiano, esta norma no saldría en la foto simplemente porque no hace parte del ordenamiento actual. No es válida actualmente. Ahora, en el caso de la validez espacial, debemos decir que este delito no existió a nivel mundial. La norma determina su ámbito geográfico, el cual estaba determinado exclusivamente al territorio colombiano. Por tanto, un alemán que en Alemania contraía segundas nupcias no estaba vulnerando el ordenamiento jurídico colombiano, no estaba vulnerando la norma porque la existencia de la norma sobre la bigamia estaba restringida en su existencia al territorio colombiano. Kelsen expresa que no solo existe una validez temporal y espacial, sino que también explica que existe una validez material si se consideran los hechos particulares y las diversas conductas a las cuales se aplica, y una validez personal referida a los individuos cuya conducta regula. Entonces, hemos visto cómo la existencia y validez de la norma jurídica positiva depende de la existencia de una norma de superior jerarquía puesta por el hombre, y esta norma de superior jerarquía también depende en su validez de otra norma superior, y esta otra norma superior depende de otra norma de superior jerarquía, y así sucesivamente. Pero como ya habremos advertido, llegaremos a un punto en el cual las normas puestas por el hombre se acaban. Por ejemplo, un decreto de un alcalde que prohíbe una acción, como vender mercancías a las afueras de una iglesia, es válido solo si existe una norma superior como una ley que lo autoriza para emitir ese decreto. A su vez, la ley expedida por el Congreso, que lo autoriza, solamente es válida si existe una norma constitucional que le permite regular esa materia a la ley. Pero al llegar a la norma constitucional, que se supone que es la de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico colombiano, encontramos que ésta no tiene otra norma superior en que fundamente su validez. A este punto, Kelsen aclara que si bien todas las normas pertenecientes a un determinado orden jurídico se validan mediante otra norma superior que también fue puesta por el hombre y también es positiva, al final siempre habrá una primera constitución más allá de la cual no es posible remontarse. A este punto la pregunta es, si el carácter jurídico de las normas es que han sido puestas en virtud de otra norma superior, ¿cómo es posible que la primera constitución a la que uno se remonta también tenga el carácter de jurídica? A esto Kelsen responde que el carácter jurídico de esta primera norma solamente puede ser supuesto, y el orden jurídico todo entero se funda sobre la suposición de que la primera constitución supuesta es un agrupamiento de normas jurídicas válidas. Lo que quiere decir Kelsen es que la primera constitución de un orden jurídico no es una norma de derecho positivo porque nunca fue puesta por el hombre, sino solamente supuesta. Sin embargo, debe suponerse su validez en la medida que todo el mundo la tiene como válida. No se cuestiona su validez, solamente se le supone. Uno de los puntos que más se critican de Kelsen es el construir toda una teoría de normas positivas colocadas por el hombre sobre el fundamento de una norma no positiva y simplemente supuesta, lo que en últimas convierte a una teoría pura en no tan pura. Bueno, entonces recordemos lo que hemos visto. Hablamos que el intento y la apuesta de Kelsen en la teoría pura del derecho es alejar de la ciencia jurídica todo elemento extraño perteneciente a otras ciencias o disciplinas, y que a partir de esto empezó por categorizar al derecho dentro de las ciencias sociales y especialmente dentro de las ciencias normativas. Hablamos ya del principio de imputación y cómo éste se diferencia de la causalidad. Hablamos del derecho como una foto y como un video, como estático y como dinámico. Hablamos de la existencia de las normas, hablamos de la validez y hablamos de la validez espacial, temporal, material y personal. Hablamos de la jerarquización del derecho, de la dependencia de la validez a partir de normas superiores y hablamos de la norma fundamental. Hemos hecho un pequeño recorrido por algunas de las ideas de Kelsen. Sin embargo, nos queda un camino por recorrer, el cual lo haremos juntos en un próximo episodio
de este importante tema. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Les envío un fuerte abrazo y nos encontraremos en el siguiente episodio, donde hablaremos de otros conceptos de la teoría pura del derecho, como son la obligación jurídica, el hecho ilícito, la responsabilidad jurídica, los modos de creación del derecho, entre otros. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Hasta la próxima.